A ver, estoy fuera del gobierno 100%. Digo, cuando tomé la decisión en su momento de una renuncia indeclinable, lo entendía de esa manera, en el sentido de no tener ningún vínculo, ni como asesor, ni ningún cargo, para comenzar a transitar otro camino. El espacio que encontré es a través de una fundación. He creado una fundación que se llama Fundación Imagina Salta y que tiene como objeto el diseño de políticas públicas de gobierno, capacitación, emisión de informes, y el lugar, el espacio donde hoy está la Fundación Imagina Salta es dentro de una red que se llama Red de Progreso Social, que es un espacio que aglutina fundaciones, organizaciones sociales, las universidades y por supuesto el Estado tiene una pata también. Esto ya había tenido un origen y se había formado hace 2 años atrás e impulsaba la creación de esto que hablabas vos hace un rato, que era una medición no económica. Habitualmente estamos acostumbrados a que se mide el éxito de un gobierno, de un país, con mediciones económicas, o sea, qué pasó con el Producto Bruto. De hecho, el propio presidente Macri dijo que a él lo tienen que medir según si baja o no la pobreza, y la pobreza a la cual él hace referencia es una pobreza estrictamente de ingresos, no habla, la pobreza es multidimensional. Exacto. O sea, no está vinculado solamente con ingresos. Entonces esta medición no económica a nosotros nos gustaba porque era una forma de medir el impacto de políticas públicas de gobierno, porque una medición económica, ¿qué nos dice de salud? ¿Qué nos dice de seguridad? Claro. ¿Qué nos dice de vivienda? Y por más que a alguien le vaya muy bien económicamente, uno no va al supermercado y compra 1 kilo de democracia, no compra determinadas cosas que se resuelven con políticas públicas y no con plata. Entonces esta medición no económica es la que presentamos hace 2 semanas, donde participó, sí, el gobernador. No es un número del gobierno, sino que se conformó con un análisis de todas estas organizaciones a las cuales hacía referencia, son más de 50, y ellos establecieron qué es lo que se medía ahí adentro para establecer esta medición. Uno, a partir de tener un número, puede hacer 2 cosas. Se queda con el número y dice, mira qué bueno, este es el número, que la verdad que el número da un dato alentador respecto del progreso social y lo que pasó respecto en la provincia de 10 años a la fecha, pero también muestra que si seguimos al mismo ritmo, nosotros no llegamos a las metas que están establecidas. Entonces hay que acelerar un proceso de cambio social que se viene dando en la provincia, y eso solo se logra con el rediseño de políticas públicas. Estaba el gobernador y era una de las cosas importantes, más allá de la presentación del número, que él era quien tenía que recoger el guante, quien claro. Decía, bueno, más allá de que este número muestre la situación de la provincia, yo acepto que un conjunto de fundaciones, de organizaciones, me puedan presentar un rediseño de políticas públicas para implementarlas y acelerar este cambio social. Así que hoy estamos en etapa de difusión, por lo cual agradezco la invitación y el poder contarle a la gente de este tema, de este número, de este dato, de esta evaluación, pero el proceso más importante es el que viene ahora. Es apertura a que todos aquellos que se quieran sumar puedan ser parte de esta red para rediseñar políticas públicas que puedan mejorar el bienestar de los salteños. O sea, estamos hablando de la Salta que queremos desde aquí a 5 años, a 10 años, al 2030 y un poco más incluso, ¿no? Se me disparan 2 observaciones que me parece importante aclararlas. Una, entre lo que es la medición de la pobreza por ingreso y la medición de la pobreza por condiciones de vida, fue la vieja polémica entre la UCA y el INDEC, Totalmente. La Universidad Católica Argentina, que tiene un sistema de medición por condiciones de vida y que no es comparable con las mediciones de la pobreza e ingresos. Porque es más, la pobreza e ingresos se sale fácilmente, de la otra no. De la otra no, y aparte entra mucha gente también con una situación inflacionaria, o sea, tiene mucho que ver con el tema inflacionario. Esta medición no económica no invalida las otras, sino que resultan complementarias. Correcto. Pero por primera vez tenemos una medición respecto del impacto de las políticas públicas, porque esto no mide el esfuerzo, no mide cuánta plata se gasta en un área de gobierno, sino cómo dan los indicadores y si esos indicadores mejoran. Estas mediciones, que es nueva, que es moderna, empezó a utilizarse en el mundo hace 4 o 5 años, y Salta es el primer gobierno subnacional en poder tener una medición. Entonces nos dice un montón de cosas, nos evalúa una gestión, nos ve qué es lo que pasa, nos marca un camino.
nos muestra que si seguimos haciendo lo mismo de la misma forma, probablemente no lleguemos al objetivo planteado. Entonces ahí resulta un desafío. Entonces ahí es donde me encuentro hoy. Vos me preguntabas dónde estoy. Estoy dentro de esta red y con expectativas de agrupar y de llamar y de convocar a todos aquellos que estén interesados y empezar a discutir determinadas políticas. Ejemplo, creemos que hay algunos disparadores sobre los cuales hay que trabajar ya. Educación sexual integral, que tiene un impacto en varias cuestiones dentro del bienestar y dentro de los indicadores. Por ejemplo, educación sexual integral, que si bien hay una ley que se aplica hace 10 años, el 80% de los jóvenes cree que no se dicta, porque se lo preguntaron en la última prueba de aprender. Si nosotros trabajamos en ese aspecto con aquellos que sean especialistas, incluso con el propio gobierno, podemos tener alguna mejora en indicadores como embarazo adolescente, como denuncias por violencia de género, la terminalidad de estudios de chicas que quedan embarazadas y no lo pueden hacer, accidentes, la cantidad de accidentes de muertes por accidentes de tránsito. También es un indicador que muestra este índice, cómo no podemos entre todos trabajar alguna política con los gobiernos, con lo municipal, provincial y aquellos que son conocedores del tema para rediseñar políticas públicas. Con un sueño máximo, esta red tiene un sueño máximo que es llegar al punto de definir políticas que sean de Estado y no de gobierno, o sea que puedan exceder el mandato de un gobernante. Ahí viene un tema interesante. Vos trabajaste, yo he trabajado intensamente, invitado, gracias a Dios, en lo que fue el Plan Estratégico 2030. Correcto. ¿Es complementario sí, o es competitivo? No. Justamente este indicador tiene metas, porque cuando uno mide algo, dice el indicador al 2016 da 60.47 de esta medición de bienestar de la provincia de Salta. ¿A cuánto hay que llegar? Al 100. Bueno, si uno quiere llegar al 100, que es el máximo, la segunda pregunta es ¿cuándo? Ese cuándo es el 2030. ¿Por qué 2030? Primero, por el Plan Estratégico 2030, o sea, está perfectamente alineado con este plan que lo trabajó la sociedad en su conjunto. Y el segundo tema es porque los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas establecieron metas al 2030. Entonces todo eso confluye en determinar los indicadores que Salta debe tener o debería tener o lo ideal para el 2030. Ejemplo, la mortalidad infantil que está en 2 dígitos, al 2030 se plantea que sea el 8 por 1000. Entonces hay que trabajar para que eso sea así. Y así hay 52 indicadores a los cuales uno tiene que llegar a determinados objetivos. Y aquellos que ya estaban cumplidos o se iban a cumplir en mediano plazo no se incluyeron. Ejemplo, la cobertura en el colegio primario, o sea, si casi llegaba al 99%, no íbamos a poner eso como meta. Sin embargo, sí la cobertura a nivel secundario, que llega al 70%, o el universitario, que llega al 30%. Entonces ahí hay que trabajar con políticas para que los chicos no dejen la secundaria, para que estén más años dentro del sistema educativo, porque sabemos todos, y todos los estudios así lo demuestran, que mientras más años dentro del sistema educativo tienen garantizado después un mejor nivel de ingresos en su vida, que lo va a sacar de la pobreza también. Entonces, digo, hay un montón de temas sobre los cuales se puede trabajar y que van a ser disparadores que nosotros vamos a plantear ante la sociedad, lo vamos a plantear por región también, lo presentamos al indicador en Orán, mañana lo presentamos en Tartagal. La idea es que también trabajemos sobre problemáticas de la zona. Por ejemplo, en el caso puntual de Orán, el 80% de los accidentes de tránsito son por la gente que va en motocicleta. Bueno, ahí hay un tema de concientización sobre el cual se tiene que trabajar y era uno de los disparadores que queremos nosotros plantear ahora, ¿no? Recién decís, queremos convocar a todos a trabajar y de pronto se me ocurre, ¿dónde? ¿Dónde tengo que conectarme? Nosotros, lo que pasa es que ahora estamos en un proceso de difusión y ahora a posterior hay un grupo impulsor que va a definir estas estrategias y a partir de ahí vamos a hacer una convocatoria donde ahí vamos a hacer público el lugar y los temas sobre los cuales vamos a trabajar, y ahí va a ser abierto para todas aquellas organizaciones y aquellos que quieran ser parte puedan hacer su aporte para trabajar en el diseño de políticas públicas y terminar en algo. Por ejemplo,
un proyecto de ley, un proyecto de decreto o lo que fuera, para entregárselo a quien sea, al gobernador, a un intendente, a un legislador, y decir, esto lo trabajó determinadas organizaciones con participación ciudadana, porque entendemos que esto es lo mejor para Salta, esto es lo mejor que puede lograr un mejor bienestar para todos. En el plan de desarrollo estratégico se había elegido articular el trabajo entre todos los sectores. Correcto, fue así, de hecho tuvo... Claro, a mí me tocó moderar un panel sobre ciencia y tecnología que disfruté muchísimo. Exacto. Y me encontré con sorpresas interesantísimas, porque había desde empresarios hasta abogados de la policía, que eran oficiales de la policía, que siendo policía habían estudiado y se habían recibido de abogados. Era un panel de 20 personas interesantísimo. Bueno, eso pensamos nosotros como metodología para empezar a hacer a posterior, donde vamos a hacer público después que terminemos con el proceso de difusión, porque después queremos ir al sur de la provincia para seguir contando de qué se trata el indicador, empezar con ese proceso de convocatoria para que todos aquellos que quieran ser parte, que entiendan de que pueden aportar algo, lo puedan hacer. Es proceso de escucha y de participación ciudadana.